Buenos días o buenas tardes. Bueno, el primer orador de esta sesión de antropología, antropología, paleontología y evolución, bastante variada, es el profesor Miguel Botella, arqueólogo, doctor en medicina, catedrático de antropología física y forense de la UGR. Tiene un currículum bastante impresionante, como podéis deducir. Ha trabajado, entre otras cosas, por decir algo muy llamativo, determinando la complexión que debió tener Cristóbal Colón a partir de restos encontrados precisamente en Sevilla. También ha asesorado en la apertura de fosas de la Guerra Civil Española. Trabaja en casos como las desapariciones y asesinatos de Ciudad Juárez en México o descuartizaciones recientes en Medellín, en Colombia. Recientemente también ha llevado a cabo su propio análisis de los restos encontrados en la finca de las Quemadillas, en el caso Bretón, confirmándose que se trataba de restos humanos y no de animales. Y bueno, nos va a dar una charla titulada La variabilidad humana y la antropología forense, que seguro va a ser tremendamente interesante. Muchas gracias. ¿Cómo se pone? Bueno. Sí, por favor. Vale. Gracias. Sí. Buenos días. Hoy Arturo decía de los médicos, hablaba de que los médicos eran poco friki y tal. Yo tengo que venir así vestido porque no me he atrevido a ponerme esto que me han dado. Es que la verdad un poco sería una comparación muy fea por mi parte, pero que en fin me lo hubiera puesto. Bien, entonces vamos a hablar de esto de la antropología forense y la identificación. Ya saben que cuando hablamos de evolución humana siempre se presenta la evolución como una escala ascendente, siempre a mejor, pero en el caso de lo humano cambiamos un poco el tema. Vean, así éramos, así es como nos representan, como éramos al principio, después así fuimos mejorando, después nos hemos ido poniendo un poco más guapos, finalmente así, y por último, ahora dicen, los humanos del futuro serán así. Bueno, la verdad es que uno como yo sí, pero otros la mayoría no. Pero bien, ¿eso va a pasar? Pues no. Pues no, en absoluto. Tenemos siempre unos conceptos muy erróneos de lo que va a pasar en el humano. Recuerden solamente cuando se nos decía el humano dentro de no sé cuántos años, la evolución, si siguen dando los teléfonos móviles, pues resulta que tendrá el dedo gordo muy grande por estar pasando los numeritos y también la cabeza muy gorda. Ahora, como cambian los teléfonos y hay que hacerle así, unas cosas, bueno, pues ahora resulta que el teléfono cambiará y la mano cambiará también. No, es absurdo. Bueno, pero en fin, los antropólogos nos dedicamos a eso, pero también nos dedicamos a esto. La humanidad pretende esto. La humanidad pretende siempre mantener unos estándares, eso que habla la sociedad de bienestar, pero la realidad en la gran mayoría de las ocasiones es todo lo contrario. La humanidad permanentemente está sometida a un reto con el medio, como queramos llamarlo, el medio, la sociedad, lo que queramos, lo que rodea al humano, un reto que siempre está en el borde de la muerte. Y así podemos decir en el siglo XVIII, pero siglo XVIII y hasta 1890, 1895, en nuestra provincia de Granada, y más tarde aún, podíamos decir esto que dijo Buffon en el siglo XVIII, la cuarta parte de las personas se mueren antes de cumplir 28 meses y la mitad se mueren antes de cumplir 8 años. Ciertamente esa es la realidad de la vida de los humanos, no es la realidad que nosotros estamos viviendo en nuestro día a día, que es otro entorno. Así que nosotros tenemos que estudiar los huesos, tenemos que estudiar el por qué ha sucedido esto, cómo ha sucedido, cuáles han sido las causas que han llevado a esa situación en la humanidad, a esa selección en la humanidad, para poder tratar de darle soluciones. Hoy, si tenemos restos prehistóricos, decimos, oh, un muerto, un niño que se murió, qué pena, bueno, un niño prehistórico que se murió, pero esto lo estamos viendo ahora, y estamos viendo que las enfermedades son muy frecuentes en nuestra humanidad, las circunstancias de mala calidad de vida o de muy, muy mala calidad de vida son casi la constante, casi la norma. Todos los días desayunamos, comemos viendo dramas en el mundo, viendo muertos a centenares y a miles en el mundo. Bueno, ya casi no nos conmueve, pero ciertamente eso es lo que está sucediendo. Las condiciones de vida son muy malas en realidad. Y las enfermedades, algo que nosotros tenemos que estudiar también, las enfermedades son, para que nos hagamos una idea, todavía hoy prácticamente la mitad de
en algunos sitios mucho más, prácticamente la mitad de la mortalidad en el mundo se debe a las enfermedades infecciosas todavía. Todavía hoy las enfermedades más prevalentes, causas de muerte, son enfermedades broncopulmonares, las neumonías o las diarreas normales de los niños que se deshidratan. Esas son las dos causas de muerte más importantes en el mundo todavía hoy. Difícil de entender para los que estamos en una sociedad como la nuestra, en Granada, con un bienestar en el que cuando se muere un niño es algo, bueno, especialmente dramático porque se muere muy poco. Bueno, pero dentro de las enfermedades infecciosas, la lepra. Y tenemos la idea de que la lepra es una enfermedad que que ya hoy afortunadamente no existe. Pues no, la lepra existe todavía hoy. Vean, y en los huesos aparece también. O sea, la lepra es una enfermedad prevalente que todavía se da en la tuberculosis y esa polio. La polio que afortunadamente en nuestra sociedad ya prácticamente está erradicada y que las personas, creo que hay pocas como de mi edad, pero en fin, las personas de mi edad en el colegio siempre teníamos 1, 2, 3 compañeros cojos porque tenían polio. Hoy eso se ha acabado, pero a lo largo de la historia esa polio se ha mantenido. Fíjense, ya en imágenes del Egipto faraónico tenemos a un poliomielítico aquí con una piernecilla más delgada, o tenemos huesos prehistóricos, huesos antiguos con polio que nos atestiguan la existencia de esta enfermedad. La enfermedad siempre ha estado con el hombre. Enfermedad o no enfermedad son los procesos degenerativos, es decir, la artrosis. Como este es un auditorio muy joven, pues si ahora nos muriésemos todos y la mitad de la población que está aquí, los huesos tuvieran artrosis, sería una catástrofe. Sería una catástrofe, porque quiere decir que habría muchos viejos. Los jóvenes no es lógico que tengan artrosis. Así que podemos considerar desde el punto de vista de la antropología que los problemas degenerativos, las enfermedades degenerativas que aparecen en los huesos, como en este caso la artrosis, son enfermedades de bienestar, que han hecho posible que la persona llegue a vieja y pueda tener artrosis. Los tumores, interesante esto. La frecuencia, la prevalencia de tumores en la población desde como mínimo la época medieval hasta hoy es prácticamente la misma. El incremento de los procesos tumorales, de los procesos sarcomatosos o cancerosos, como queramos, es prácticamente igual. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, el diagnóstico precoz y los tratamientos consiguen una supervivencia mucho más elevada, pero la prevalencia sigue siendo la misma, con lo cual tendríamos que hablar de que tenemos que tratar de un sustrato genético, de un sustrato biológico dentro de todo este conjunto. Bueno, estos son tumores de los que aparecían, esto es del siglo XIX, pues siguen apareciendo igual. Pero bueno, vamos a irnos a eso, la variabilidad humana, el que cada humano sea distinto del otro, el que cada ser vivo, en definitiva, sea distinto del otro, no existen dos seres vivos iguales. Bueno, pues eso hace posible el que dentro de la ciencia forense nosotros pretendamos hacer la identificación de las personas en base a su variabilidad. Y la variabilidad del humano puede ser de dos maneras, interna, es decir, biológica, física, o de todo lo que le rodea. Así que cuando hacemos una identificación por todo lo que le rodea, digamos que hacemos una identificación circunstancial. Vean, por documentos, por joyas. Bueno, hay cosas más sencillas, que si encontramos un cadáver y encontramos su carnet de identidad, lo identifiquemos por esa persona, pues es un error, sería un error. Si nosotros tenemos el carnet de identidad de esa persona, primero, necesariamente tenemos que hacer una identificación de otra manera, biológica de la persona, porque puede haberse cambiado el carnet de identidad, o como tuvimos un caso, la chapa de identificación de los soldados. Por ejemplo, en Israel tuvimos un caso en el que apareció un sujeto con una chapa de identificación, un esqueleto con una chapa, inmediatamente se identificó como una persona y después resulta que se habían cambiado un amigo y él las chapas. Bueno, hay algo, los tatuajes que hoy se
están tan de moda, parece que es algo único. Es obvio que si encontramos un tatuaje como este, pues debe ser de una persona, bueno, de un entorno específico, ¿no? Pues tiene su jeringuilla, su cigarrillo, sus pastillas de éxtasis alrededor, o sea, que parece que entraría dentro de algo, pues, bueno, de un grupo social determinado. Pero fíjense, parece que es una cosa, una individualización muy grande, porque parece que es algo específico. Bueno, si a nosotros para una identificación nos dice tenía este tipo de tatuaje, pues parece que sí, pero no, hay más, hay más. Así que no es específico, no nos puede servir. Por eso tenemos que ir a una identificación positiva. Y la identificación positiva es biológica, por la morfológica, genética, bien, biológica. Y son características únicas y estables. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero, eso ya no se ve en el CSI, como ustedes saben, pero ni en Bones, porque son muy rápidos y trabajan muy bien, son americanos, claro. Pues entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar. La observación es la que consigue superar por un 60-70% de los casos, fíjense qué fácil, y hay que tener eso, la serenidad para poder hacerlo. Pero inmediatamente después tenemos que hacer algo tan sencillo como el perfil antropológico, establecer el sexo, la edad, la talla, el grupo, los hábitos de vida de esa persona, y con esos datos sobre unos restos, los que sean, nosotros vamos a conseguir un 99% de acierto en lo que estamos diciendo. Así que, fíjense, si establecemos el sexo de unos restos, tenemos un fragmento de hueso y vemos, decimos que es un hombre, estamos eliminando nada más y nada menos, por eso solo, la mitad de la población mundial. Es tan sencillo, 3.700 millones de personas estamos quitando. Bueno, si decimos la edad, acotamos más, y así, la talla, el grupo o los hábitos, finalmente nos va a quedar 1 o 2 personas por identificar. Estos son los puntos básicos en este tema, y por eso lo hacemos todos los días. Nosotros trabajamos cantidad de material todos los días, por eso se nos puso de manifiesto la necesidad en nuestro laboratorio de implementar técnicas que fuesen sencillas, baratas y rápidas de aplicar para poder precisar más en estos datos. Y en los últimos 10 años la antropología forense ha tenido un auge absolutamente extraordinario. Nada más que ver que ustedes ven las series de CSI, de Bones, etcétera, etcétera, que ponen de moda esto, ciertamente, no nos podemos engañar. Fíjense, nosotros en nuestro máster de antropología forense, que es el único que hay en España, pues hemos tenido 387 solicitudes. ¿Tantos locos quieren ser antropólogos forenses? Pues claro, evidentemente es porque hay hay un movimiento en la sociedad y hay unas películas que hablan de esto. Bueno, pues eso lo tenemos que hacer nosotros y yo nos planteo la necesidad de implementar esas técnicas. ¿Qué hacemos para ver el sexo? Pues fíjense, yo se lo explico en un segundo y ustedes lo saben. Miren, nosotros si tenemos ese hueso, y yo naturalmente vemos, lo primero, lo que vemos es el pubis. Es que esto no funciona muy bien, pero vamos a ver si yo consigo, un momentico, a ver si yo consigo tener aquí. A ver, sí, vean, el pubis, que es el hueso de la cintura. Fíjense, este hueso, si yo les explico a ustedes nada más que es más estrecho por abajo que por arriba y que aquí tiene una cresta que es paralela al lugar donde se une con el otro hueso, solo les explico eso y digo, eso es masculino. Bueno, y ahora vemos, si yo les digo, si es más cuadrado, ¿ven? Más cuadrado, y tiene la cresta divergente que hace un triángulo aquí, es femenino, ya están ustedes acertando en un 98% de las veces. Así que, masculino, femenino, fácil. Bueno, fácil, aplicable, lo hacemos todos los días. Y todos los días lo hacemos 20 veces, yo que sé cuántas, porque es lo primero que tenemos que trabajar en nuestros huesos. Ya tenemos una metodología aplicada. Y ahora vamos a ver la edad. La edad, sencillamente, fíjense cómo cambia el dibujo de la sínfisis del pubis, cómo cambia muy claramente. Así que por el cambio de ese dibujo podremos saber la edad. Y ahora estamos trabajando con más de 600 pubis humanos, estamos trabajando en ver cómo podríamos establecer la edad con más o menos 2 años de error. Así que
podemos implementar otra nueva técnica. Evidentemente, en antropología forense no todo es hueso seco y todo maravilloso laboratorio, ¿no? Sino que hay que estar trabajando en la sala de autopsia viendo lo que ha sucedido. Y así estudiamos traumatismo, vemos cómo se produce un traumatismo con causa de muerte, por qué, tiene unas implicaciones legales importantes y tiene unas implicaciones al mismo tiempo personales, familiares, etcétera, importantes, ¿no? Traumatismo, este ha sido una causa de muerte, o podemos ver las marcas de corte que aparecen en los huesos como consecuencia de esos actos que ahora parece que se están multiplicando aquí en España, de descuartizamiento, etcétera, etcétera, para hacer desaparecer los cadáveres. Ciertamente en América eso se hace mucho y allí trabajamos mucho en este tema porque es muy frecuente. Vean, esto que ustedes tienen aquí, pues no sé si ustedes dirían que es guapa, guapísima, regular, pero esto era el prototipo de belleza de los años 20. Esta era una mujer cañón, ¿vale? En los años 60 era Twiggy, pues yo diría escopetilla ya, porque ya no es cañón, ¿no? Más flaca. Y ahora ya, pues tenemos una cosa que no llega, yo que sé, ni a tiras chinas, pero bueno, vean cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando esta imagen, ¿no? Bien, también ha ido cambiando la imagen. Esto era una persona que estaba, ven, la monstrua se llamaba en el siglo XVII, hoy esto es lo que se nos lleva y parece que es normal. Pero, como decía, para la identificación teníamos que tener en cuenta, pues, la edad de la persona, no es lo mismo de una edad que otra, o lo que cambia una persona con el tiempo. Fíjense, esto es un cadáver, ustedes dirían, pues una mujer, evidentemente, de unos 40 y tantos años, morena, porque las cejas las tiene negras, como ven, pintada de rubio, pero la gente no se imagina que era esta. Ese es el cadáver de Marilyn Monroe. Claro, si nos dan esta imagen para identificar y nos dan ese cadáver, difícilmente lo podríamos hacer. Tenemos, por tanto, que fijarnos en rasgos específicos y claros. Y por eso, nosotros en nuestro departamento hemos implementado un sistema de análisis de imágenes en 3D que nos permite automáticamente establecer una comparación entre el cráneo y la cara y poder establecer cuáles son los parámetros que nos sirven para poder identificar. Ahora, en este momento, estamos comparando 2 millones de puntos de la misma persona de una manera automática. Tenemos un sistema barato, bueno, el escáner es un poco más caro, pero en fin, utilizable. Y ahora estamos tratando también de hacer pues una identificación por reconstrucción facial con sistemas de tomografía computerizada. Todo esto nos ha servido para investigar casos como, por ejemplo, el hombre famoso de Galera, ya saben, la momia, 3.500 años de antigüedad, que, bueno, después de la excavación era un varón, ven ustedes cómo se ve el pubis también, y ya todos sabemos que es un hombre, 27 años, y encontramos incluso huevos de parásitos intestinales dentro de ese sujeto, dentro de esa momia. Supimos que tenía lombrices, que tenía nematodos, etcétera, etcétera. También nos ha servido para ver la causa de muerte del príncipe Sancho de Castilla, hijo de Pedro el Cruel, siglo XIV, que tal como estaban las manos, pensábamos que podía, o se pensaba que había sido envenenado por su tío Enrique IV de Castilla. No, el niño murió de una neumonía, abandonado, dejado en una prisión y murió a los 7 años. También nos ha servido para ver los huesos de Colón, que verán, estos son los huesos de Colón, algo triste porque hay muy poco material, y de ahí teníamos que sacar muchas cosas. Bueno, bien, pero pudimos ver, entre otras muchas cosas, que sí era de Colón, pero también vimos que Colón había sido descarnado. Eso la gente no lo decía. Colón se murió en el 1506, y en 1509 lo sacaron de allí y se lo llevaron a Sevilla, y entonces todavía el cadáver estaría en putrefacción y tuvieron que descarnarlo, quitarle todas las partes blandas, y por eso tiene marcas de cuchillo. Eso está muy bien, era costumbre de la época, porque fíjense, Isabel la Católica, la reina que está aquí enterrada en Granada, dice el día antes de morirse, en su testamento, dicen: quiero y mando que si falleciera fuera de la ciudad de Granada, que luego sin detenimiento alguno lleven mi cuerpo entero, como estuviere, a la ciudad de Granada. Isabel la Católica no quiere que la descuarticen, no quiere que la descarnen, como era la costumbre del momento, y como se hizo, por cierto, con el cadáver de Felipe el Hermoso. Bueno, también estudiamos los restos de su hijo,
los restos de su hermano. Su hermano no pudo ir a América en el cuarto viaje de Colón porque decía que tenía una mano que no le servía. Parecía que era una excusa para no ir, pero sí, es verdad, tenía artritis reumatoide y vimos en los huesos que tenía ese tema, tenía las manos así, el hermano de Colón. Bueno, también Príncipe de Viana, ya saben, el Príncipe de Viana es uno de los símbolos del nacionalismo catalán, como aquello de representa lo que pudo ser y no fue, porque era hermanastro de Fernando el Católico. Al parecer su padre lo mandó envenenar para que pudiera reinar Fernando el Católico y se casó con una castellana. Entonces, el símbolo, que todavía en Poblet van a venerar esa momia, pues nos pidieron estudiarla. Y nosotros desnudamos esa momia y vimos que en realidad la momia del Príncipe de Viana eran restos de tres. Eran restos de tres momias empalmados, cortados y empalmados para hacer una. Así que hicieron un collage de momia que allí se venera todavía, porque claro, tiene 8 vértebras lumbares, tiene el tronco, no tiene nada que ver con el resto, así que bueno. Bien, miramos eso. Y por último, pues investigamos lo mismo en el yacimiento de Coet el Jagua en Egipto. Estamos trabajando ahora ya, hace 5 años, estamos trabajando en una necrópolis faraónica en torno a 1700 a.C. Bueno, ¿por qué va un antropólogo allí? Pues fíjense, en esas tumbas que eran las de los gobernadores, que está justo enfrente de Asuán, como ven, el Nilo por medio, ahí lo primero es una cosa importante. En una inscripción se ha encontrado la primera descripción que hay en el mundo, que se conoce, sobre los pigmeos. Así que en ese lugar hay una carta del faraón en el que se expresa, aquí se ve este tillo, este muñequito, es un pigmeo, y nosotros hemos encontrado en la tumba restos de pigmeos. Los traían como elementos llamativos para las celebraciones, para algunas fiestas especiales, o a lo mejor porque eran muy graciosos. Pero lo importante es que el conseguir pigmeos desde aquella zona es caminar más de 2000 kilómetros al centro de África, que es donde vivían y viven los pigmeos. Importante porque nos ha dado una noción de cómo eran las vías de comercio en aquel momento. Allí estudiamos momias, claro, hemos encontrado 32 momias en la tumba, momias que son realmente espectaculares en muchos de los casos. Así que, bueno, esto es lo que trabaja la antropología forense, la individualización, el que todos seamos distintos unos de otros, nos hace poder implementar esas técnicas y nos hace, pues yo no sé, disfrutar con lo que hacemos. Así que yo les diría esto, que la antropología forense es difícil, obliga a trabajar mucho, no hay ningún antropólogo forense rico, pero es que es apasionante. Así que muchas gracias.